Criatura. Hola, buenas noches. Hola, ¿Me escucha? ¿todos listos? Sí, doctor, Sí, estamos claro. listos. Cuando usted diga, doctora. Ok, vamos a iniciar porque el tema sí está un poquito largo. Son 2 clases en una. Vamos a tratar de optimizar el tiempo y que todo sea bastante entendido. Nada más voy a corroborar que estemos grabando. Bien, parece que sí está grabando y vamos a iniciar. Bueno, pues ya me conocen. Mi nombre es Nidia Karina Bermúdez Tirado y soy R2. Servicio de otorrino. Entonces, mi asesora fue la doctora Adriana Ortiz Zavala, a la que le quiero agradecer por estar al pendiente de esta exposición. Los objetivos de esta charla es, principalmente, lo que queremos llevarnos a casa es ver cuáles son las indicaciones quirúrgicas en infecciones profundas de cuello, describir cuáles son los abordajes, ya sea intraorales y externos, que existen para drenar las infecciones profundas en cuello y resumir las complicaciones del tratamiento quirúrgico, ya sea ruptura de la arteria carótida, de la vena yugular o lesión de la rama mandibular del nervio facial. Así como también vamos a describir el uso de la terapia VAC en infecciones, ya sea indicaciones, la técnica y qué complicaciones puede haber. Vamos a empezar la plática con esta frase que me gusta mucho y dice: la anatomía del cuello es única. En ninguna otra parte del organismo existen tantas estructuras vitales todas reunidas, ni tantos sistemas interrelacionados. Debe haber sido por ello que desde tiempos muy lejanos se consideró la herida cortante del cuello como el medio más eficaz para dejar rápidamente fuera del combate al enemigo. Iniciando pues con el tratamiento, ya lo vimos con la clase que dio mi compañera Liz. Lo principal es asegurar la vía aérea, porque en esas infecciones se ha visto que es la primera causa de mortalidad el hecho de una vía aérea obstruida. Incluso se deben anticipar las complicaciones, ya sea cuando vemos que la infección está en piso de boca, retrofaringio o parafaringio. En esos espacios hay que tener un importante juicio y anticipación en ver que la vía aérea se puede obstruir. En todos los casos tenemos que poner oximetría de pulso, pero no nos vamos a confundir el hecho de que un paciente esté saturando bien, porque de un momento a otro puede tener una obstrucción de la vía aérea. Eso no nos asegura que el paciente pues tiene libremente su vía aérea, simplemente que está saturando bien. Y para esto nos va a ayudar mucho la evaluación laringoscópica, ya que vemos que si el paciente tiene un compromiso de menos del 50% de la luz, tenemos que anticiparnos para ver, asegurar la vía aérea para evitar complicaciones. La terapia de primera línea para la vía aérea va a incluir el uso de oxígeno suplementario, esteroides intravenosos y nebulizadores con epinefrina. Si el paciente va a tener síntomas leves de la vía aérea y el edema revela menos del 50%, un edema laringio menos del 50%, se puede iniciar con tratamiento intravenoso y posteriormente llevar al paciente a un tratamiento quirúrgico. Tenemos que asegurar la vía aérea ya sea con intubación, pero es muy, muy juicioso hacerlo esto, ya sea que el anestesiólogo esté entrenado y podemos tener la complicación de un laringoespasmo o que este absceso se rompa a la hora de intubar al paciente y tengamos pues obstrucción de la vía aérea por el absceso y el paciente muera. También hay que tener en cuenta la mascarilla facial, pero lo que nosotros pues somos más entrenados es la traqueotomía o una crico, que lo dejamos a última instancia. Sin embargo, la traqueotomía pues es una de las maneras de asegurar la vía aérea de una manera muy segura y de una manera, lo podemos decir, pues no tan intermitentemente o más a largo plazo, ya que nosotros vamos a realizar una traqueotomía electiva si pensamos que el paciente no se va a intubar, a extubar, perdón, en unas 24 o 48 horas, si la anatomía de la boca no nos permite intubar al paciente o si el drenaje del absceso, vamos a manipular mucho la vía aérea o muy cerca los tejidos, pues podemos anticiparnos a que va a tener un edema posterior en la vía aérea significativa o prolongada. Entonces ahí es cuando tenemos que nosotros hacer la traqueotomía. Este es un score que me encontré en un manual de manejo de infecciones orales y maxilofaciales, lo cual es pues muy, muy práctico, ya que tenemos que un severity score de un 1, o sea, un riesgo bajo para que tengamos una obstrucción de la vía aérea o estructuras vitales
cuando el absceso o la infección sea de manera vestibular, subperióstico, en el espacio del cuerpo de la mandíbula, infraorbitario o bucal. Todas estas infecciones son muy superficiales y pues tenemos un riesgo bajo de que la vía aérea se nos obstruya. En el Severity Score número 2 tenemos un moderado riesgo de la vía aérea y es en el espacio submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, massetérico, el temporal superficial o temporal profundo. Y en el Severity Score tipo 3 tenemos un alto riesgo de obstruir la vía aérea, ya que es el faringio lateral, lo que nosotros conocemos como parafaringio, el retrofaringio, el pretraqueal, y yo sinceramente sí metiera aquí el sublingual que tenemos aquí arriba, porque pues es piso de boca, entonces sí hay un riesgo alto de la vía aérea se obstruya. Y un Severity Score 4 es cuando hay mediastinitis, que se afecta el Danger Space, o que hay una infección intracraneal, porque además de tener una vía aérea obstruida, pues el paciente no va a estar pues cooperador o no, ya no va a tener un Glasgow de 15. Por ahí algunos de mis compañeros es muy difícil orientarnos o ver cómo están los espacios porque nos los aprendemos de memoria y empezamos a ver los límites mediales, laterales, superiores e inferiores. Sin embargo, esta es una imagen muy gráfica y muy bonita tridimensional donde podemos ver cómo están orientados los espacios, ya sea el 5 que es el submandibular, el 6 aquí que está de manera bilateral, que es el espacio masticador. Ya vemos que se afecta el músculo pues, macetero o para el espacio masticador y así el músculo temporal. Esos espacios pues, son superficiales. El 2 es el espacio retrofaringio. Como amarillito podemos ver que pues, es la faringe. Y el 1 es el espacio prevertebral. El 7 es el espacio parotidio. Y el 4 es el carotidio, está justo por aquí. Y vemos que todos estos están interrelacionados, algunos se comunican con otros de manera inmediata y algunos que no. Por eso el doctor V hacía mucho énfasis en la clase pasada del espacio parafaringio, ya que por esta comunicación que hay entre las fascias, la fascia cervical superficial y profunda, más que nada en la profunda y en sus tres divisoras, la superficial, media y la profunda de la profunda, vemos que el espacio pterigomandibular, el espacio submaxilar, el periamigdalino y el sublingual se comunican directamente con el parafaringio, haciendo esto que el parafaringio así, también hay una comunicación con el seno cavernoso, pudiendo ocasionar una trombosis, se va al retrofaringio, o sea, el espacio retrofaringio, el espacio carotidio y el espacio peligroso, y todos estos van a dar a mediastino, por lo cual una infección, ya sea en submandibular, maltratada, se puede ir hasta una mediastinitis por esta comunicación que hay entre estos espacios. Es tal cual la importancia de hacer un tratamiento oportuno, ya sea con antibioticoterapia, hidratación, manejo seguro de la vía aérea y cuando se requiere pues el quirúrgico para evitar complicaciones. ¿Cuáles son los principios del tratamiento quirúrgico? Pues una disponibilidad del antibiótico está muy limitado por la poca vascularidad de los espacios, es decir, están llenos de material purulento y no va a entrar nunca el antibiótico por ahí. El tratamiento de la infección de un espacio va a depender de la incisión y del drenaje porque pues no llega el antibiótico y es una infección en un espacio cerrado o un espacio muerto. Y como ya les mencionaba, al encontrarse conectado a los espacios profundos de cuello, la infección se puede propagar fácilmente ocasionando una mediastinitis y regalándole al paciente una mortalidad del 40 al 50% teniendo esta entidad. Los dientes involucrados deben extraerse idealmente en el momento de la intervención o sin embargo, si no se hace en ese momento, tienen que darle tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Ya sea que haya nivel de aire u organismos productores de gas evidentes, tenemos una tomografía con una isodensidad similar a gas, pues es una indicación quirúrgica de meter a este paciente quirófano. Compromiso de la vía aérea es lo más importante, que un paciente inicies con un tratamiento de 48 a 72 horas de una terapia antibiótica IV empírica, no responde, tienes que meterlo a quirófano. Y la presencia de complicaciones de un absceso profundo de cuello también es una indicación quirúrgica. Y pues las que no son indicaciones conservadoras, ya sea un absceso menor de 2.5 centímetros se puede tratar de una manera conservadora, pues un absceso mayor de 2.5 centímetros es una indicación para drenarse, que haya afección más de un espacio y que involucre el espacio parafaringio, tiene que drenarse quirúrgicamente por esta comunicación que ya les decía.
Según la Guía de Práctica Clínica de México, tenemos que una celulitis o una afección de un solo espacio podemos tratarlo médicamente o drenaje por punción. Si ya hay 2 o más espacios afectados, tiene que ser un drenaje abierto y si es una vía aérea difícil, pues hacemos una traquetomía previa al drenaje. Incluso pues aquí en nuestro servicio que tenemos una amplia experiencia en manejo de abscesos, pues se hace traquetomía con anestesia local antes de iniciar, cuando la vía aérea es muy difícil, no se puede intubar o vemos que va a haber mucha manipulación en la cirugía. Y cuando exista mediastinitis, tiene que entrar al servicio de angiología o de tórax para realizar una traquetomía y hacer un drenaje abierto. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Proveer de un líquido o una muestra para tejido y guiar el manejo de la antibiótico-terapia posteriormente de que iniciamos con el empírico, tenemos que guiarlos con los cultivos. Proporcionar una irrigación terapéutica de la cavidad infectada y establecer una ruta de drenaje externa estable para evitar la acumulación del absceso. Pues dicen por ahí absceso drenado, absceso curado. Este es un artículo de 1970, muy interesante, donde Gilbert dividía los espacios en 3 grandes grupos. Un espacio que el que envolvía toda la longitud del cuello, los espacios que estaban limitados por encima del hueso oioides y 3 los espacios que estaban por debajo del hueso oioides. Él los dividía así en 3 para dar este manejo quirúrgico. Y él desde 1970, aquí en este artículo, dice algo muy importante que a mí me llamó mucha atención, que dice: la incisión quirúrgica debe de ser tan larga como lo suficiente para exponer la amplitud de todo el absceso, o sea, toda la cavidad del absceso. La cirugía del cuello o de las infecciones del cuello no es primariamente cosmética. Esto es muy importante porque hemos visto que nos llegan pacientes con una incisión de 1 o 2 centímetros y con un penrosa ahí abocado, pero prácticamente son pacientes que no mejoran y nosotros pues estamos acostumbrados a hacer la incisión no tan extensa como pues medio cuello, pero una incisión, como dice este artículo, donde exponemos la entera cavidad del absceso para tener un control de las curaciones y las irrigaciones a esta cavidad infectada. Y pues él también establecía cómo iba a abordar los abscesos, si eran periorales o intraorales o abordaje externo. Y prácticamente los abordajes que se van a abordar de manera intraoral son 3, que son el espacio retrofaringio, el espacio sublingual, el espacio periamigdalino. Y los espacios que se van a mandar de manera externa son todos los que envuelven enteramente al cuello, ya sea pues el parafaringio, el vascular, el visceral, el prevertebral y los espacios limitados por encima del hueso oioides, el submandibular, el espacio faringomaxilar, masticatorio, el parotidio. Y pues todos estos espacios se me hizo una manera muy práctica de cómo los clasificaba y ya, o sea, en 1970, hace pues muchísimos años. Hay una indicación que es, o una modalidad de drenar un absceso que es con aguja. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pues que sean abscesos contenidos en un ganglio. También nos ha tocado ver pacientes con VIH, con adenopatías que se abscedan, o pacientes que tienen un antecedente de un CA con una adenopatía abscedada, y infecciones de quistes congénitos o pseudoquistes, que estas están caracterizadas por unas infecciones recurrentes. Es decir, es un paciente que tiene una historia de que cada mes se infecta y se toma antibiótico y se le quita y está recurriendo. Pues esas son unas buenas indicaciones para una aspiración con aguja. ¿Cuál es el procedimiento que se debe? Pues se prepara el paciente, preparas tu material, es decir, una adecuada asepsia y antisepsia del paciente, se le puede poner primero lidocaína tópica, pues un adecuado aseo de manos de nosotros, ponernos guantes, toda una técnica aséptica, y como les decía, se le puede poner un ungüento, porque muchas veces dice el libro que el hecho de una anestesia con jeringa o infiltrado duele más que la punción. Entonces, pues únicamente tópico, esperar 15 minutos que haga el efecto y se hace la punción con un catéter de 16 o 18 aplicando una presión negativa, y pues a veces se puede administrar 2 o 3 centímetros de agua para poder limpiar esa infección si el absceso o si la pus está muy espesita. Y se hace una limpieza y el drenaje, se coloca un apósito y pues antibióticos
orales, analgésicos o antiinflamatorios, y a este paciente se le puede dar una evolución ambulatoria. ¿Cuáles son las indicaciones de un drenaje transoral? Como ya les había mencionado, un absceso periamigdalino en un adulto que no tenga trismus y que sea cooperador, unas infecciones odontógenas limitadas al alvéolo, es decir, un absceso periapical se puede drenar de una manera intraoral, afección del espacio bucal, afección del espacio masticatorio o afección del espacio retrofaringio. Todos estos espacios se pueden abordar de manera transoral y evitar al paciente una incisión en cuello externa. ¿Cuál es el procedimiento? Pues un previo procedimiento, dice el libro, 30 minutos antes, rehidratarlo, antibióticos IV, analgésicos y esteroides por lo menos 1 hora antes o media hora antes. Anestesia en spray, le podemos poner hilo en spray y se puede infiltrar con lidocaína 1 o 2 mililitros con epinefrina 1 en 100,000 en la mucosa del paladar blando lateral, o sea, de la manera en que vamos a drenar el absceso. Se va a puncionar primero, se aspira. En un primer intento se va a localizar dónde está la acumulación de pus y posteriormente con un bisturí vamos a hacer una incisión de 1 a 2 centímetros a través de la mucosa y la submucosa a lo largo de la curvatura normal del pilar y por 1 centímetro por detrás de este borde. Ahí vamos a acceder al espacio periamigdalino con una pinza y vamos a hacer una disección Roma y vamos a empezar a irrigar la solución salina estéril con un catéter de 18. Se puede dar al paciente también un alta a domicilio con analgesia y antibioticoterapia y un seguimiento en 48 a 72 horas. Muy comúnmente nosotros lo hemos visto aquí y lo hemos manejado tal cual como viene en la literatura con muy buenos resultados. Les voy a poner un video. Y después nos regresamos a la diapositiva de la amigdalectomía. Ese es un video de un absceso, de un drenaje de un absceso periamigdalino. Es de una doctora, estaba en YouTube, el video por si lo quieren checar todo, pero prácticamente es lo que ya hemos mencionado, previo a ponerle lidocaína en spray, se funciona, se localiza dónde está la colección, vemos que la doctora pues tiene ahí su catéter. El absceso es un periamigdalino del lado derecho. En el mismo intento de la punción podemos administrar la lidocaína con epinefrina. Y vamos a proceder a incidir con el bisturí, como dice, por la curvatura normal del pilar. Tenemos que tener a la mano el abatelenguas, una muy buena fuente de luz para estar viendo y un aspirador. Vemos que incidimos con la pinza, como ya lo dice en la literatura, sale la pus. Y pues ahí tenemos que aspirar, es un poquito incómodo para el paciente, pero ahí se evita pues de una cirugía. Y además pues no es indicación de meter a este paciente y someterlo a un riesgo quirúrgico, porque como ya lo había mencionado, pues tiene buenos resultados de su antibiótico vía oral, incluso lo puedes impregnar las primeras horas, y pues el drenaje se puede hacer en la consulta con anestesia local. Y la amigdalectomía. Elegimos o no amigdalectomía y cuándo en un absceso periamigdalino. Se puede hacer una amigdalectomía de Quincy, que es, o sea, en caliente. Vemos que tiene el paciente el absceso periamigdalino, lo podemos meter a amigdalectomía. Sin embargo, en agudo es, pues, muy sangriento, está todo el proceso inflamatorio de manera pues muy activa y puede sangrar mucho el paciente en una amigdalectomía. Sin embargo, pues puedes tratar el cuadro agudo y posteriormente someter a un paciente en amigdalectomía. Por ejemplo, algunos de mis compañeros que me pudieran ayudar a decir cuáles son indicaciones absolutas de amigdalectomía. Pues, hola, Cari, buenas noches. Hola. Una indicación podría ser, pues precisamente haber tenido un absceso periamigdalino, una complicación de una amigdalitis. ¿Con un cuadro ya consideras que el paciente es quirúrgico o cuántos cuadros? Con uno. O sea, con un
con una complicación de una amigdalitis. Ya podrías realizar una amigdalectomía, también teniendo varios cuadros en un año, hasta 7 en un solo año, o 5 en 2 años, o 3 en 3 años seguidos. ¿Cómo se llaman esos criterios que dijiste? No recuerdo. Son los criterios de Paradise. Muy bien, Andrés. Sí, esa es una indicación relativa de una amigdalectomía y pues una de las absolutas es sospecha de malignidad. Abocándonos en el tema de absceso periamigdalino, se dice que una historia de 2 abscesos, de haber tenido dos veces absceso periamigdalino es indicación de amigdalectomía, es una indicación relativa. Y en esos pacientes pues también es un poquito complicado porque hay fibrosis. Entonces, sin embargo, se dice que es menos difícil que hacerlo en caliente. La recurrencia quiere decir que si un paciente tuvo un absceso periamigdalino, 16% de los adultos van a volver a tener otro y en solo el 7% de los niños que tuvieron un absceso periamigdalino lo van a volver a tener. Otra de las indicaciones de un abordaje transoral es extracción del diente afectado o se puede incidir, ¿sí se ve mi cursor? Sí. Se puede incidir justamente así en el borde donde vemos la fluctuación con una Kelly o con una pincita, se abre y se drena el absceso periapical. Una vez en una pues, guardia con el doctor Petri nos tocó hacer un drenaje así y prácticamente pues, el paciente también tuvo buenos resultados. La flexión del espacio bucal, pues también se puede hacer una incisión transoral de la mucosa bucal y una disección roma paralela al nervio facial de los bucinadores, es decir, evitar lesionar el nervio facial, pero sin embargo también es una indicación de un drenaje transoral que sea afectación del espacio bucal solamente. Y el masticatorio podemos acceder al trígono retromolar a través del macetero, se hace un drenaje, un aseo y se puede colocar un Penrose y se puede ahí dejar con Vicryl. Sin embargo, a veces pues la mucosa cierra muy rápido y si el paciente tiene una afección al espacio masticatorio, también tiene buena evolución. Sin embargo, estos se edematizan mucho y pues tardan mucho más en disminuir el edema. Y el espacio retrofaringio, en este pueden originarse las adenoides. Es muy frecuente que un paciente pediátrico tenga una afectación al espacio retrofaringio por el triángulo de Waldeyer, porque pues las infecciones en las adenoides o amígdalas nos da un drenaje directo aquí a los linfáticos y una afección del espacio retrofaringio. Se puede hacer una aspiración transmucosa del posible sitio de la infección vía transoral. Si vemos aquí transoral podemos llegar muy fácil al retrofaringio y se hace una incisión de la mucosa que lo recubre, también la submucosa, y con una disección roma ingresamos al espacio. Se puede hacer una elipse en la mucosa como para marsupializarlo y que no se cierre tan rápido para estarlo irrigando. No se coloca drenaje, sin embargo, en la nueva edición del Cummings dice que se puede dejar un Penrose o algo y referenciarlo por fuera de boca. Sin embargo, se dice que, pues, si estoy diciendo que es muy frecuentemente que este espacio se está afectando en niños, pues se pueden tragar el Penrose o lo que dejemos ahí de drenaje. Porque cuando incidimos en el retrofaringio hay que tener cuidado hacia la pared faringea lateral. Alguno de mis compañeros que me diga por qué. Para cuidar no lesionar la carótida. Exactamente, muy cerca está la carótida interna, entonces pues no hay que incidir mucho hasta la pared faringea lateral para evitar ese tipo de complicaciones. Ese es un video del servicio. En el caso de Abel, los que recuerdan, fue un absceso que se hizo retrofaringio. El paciente tuvo primero una otomastoiditis, después como complicación un absceso de Besol y posteriormente tuvo una subluxación atlantoaxoidea. Les voy a poner el video donde mi compañera Adi lo drenó en quirófano, el absceso de retrofaringio por un abordaje transoral. Vemos aquí, pues está por detrás de pared faringea posterior. Primero se hace una aspiración. Vemos aquí que ya en la jeringa está colectando pus. Todo eso es, pues prácticamente es pus. Ubicamos, pues, que el paciente, pues, tiene un absceso retrofaringio. Posteriormente se puede infiltrar. El paciente, pues, está bajo anestesia general. Y vamos a incidir con el bisturí la mucosa y la submucosa para poder drenar ese absceso. Así como posteriormente pues se pone la Kelly o una pinza y abrimos un poco para drenarlo.
Ahí vemos cómo se abre y empieza a salir la pus. Hay un poquito de fibrina, pero pues se ve muy claro. ¿Tenemos alguna duda del abordaje intraoral hasta el momento o de los videos? Todo bien, Cari. Ok, entonces vamos a pasar a uno de los abordajes que más frecuentemente hacemos aquí en el servicio a los abscesos, sobre todo cuando es en espacio submandibular. Pues una indicación es del drenaje transcervical es que el paciente tenga uno o más espacios profundos del cuello afectado. Esto es, la incisión puede ser parotidia, o sea, preauricular, como una Blair, incisión horizontal en el cuello, que se llama también cervicotomía, o que nosotros comúnmente aquí en el servicio le llamamos clásica. La incisión horizontal en el cuello, en la línea media, nos pueda permitir acceder a tiroides, paratiroides, esófago, y una incisión submentoniana horizontal, que esta es clásica en la angina de Ludwig y nos permite acceder de manera bilateral a los espacios, pues al submentoniano y al submaxilar. Las incisiones tienen que ir siguiendo la línea de tensión y en el caso de la anestesia general, no paralizar para evaluar los nervios craneales. El hecho de no paralizar yo lo entendí como no relajantes musculares, porque si no, no vamos a tener una parálisis facial y no nos vamos a dar cuenta en el caso de que estemos monitoreando el facial o algo así. ¿Cuáles son las incisiones y drenajes? Pues ya se los dije anteriormente, se puede acceder al visceral anterior, al submandibular, al parafaringio, al prevertebral, al carotidio. Las lesiones grandes se dejan abiertas y empaquetadas, las lesiones pequeñas se puede considerar cerradas con suturas, sin embargo aquí nosotros lo usamos como lesiones infectadas, se quedan abiertas todas, y lesiones que se pueden suturar son lesiones que no nos dio pus, y esas son otras de otra literatura donde pues prácticamente son los mismos, se puede acceder al masticatorio, al parafaringio, al tiroideo, submaxilar, prevertebral, carotidio, al espacio lateral del cuello o parafaringio, y podemos acceder a tiroides, tráquea, a esófago o incluso a mediastino superior. Estas incisiones, para los R+, que están más familiarizados, se darán cuenta de que no son incisiones clásicas de drenaje de abscesos profundos de cuello, sin embargo son incisiones que se hacen en disección radical de cuello, es decir, un paciente que le vas a quitar los ganglios cuando hay un cáncer en cabeza y cuello. Sin embargo, hay varias lesiones o varias incisiones, perdón, que podemos utilizar o tomar en cuenta en el caso de qué espacio queramos acceder. Por ejemplo, esta Blade o Blade modificada que hacemos nosotros, pues nos permite un acceso al espacio parotidio. Entonces, simplemente es como un esquema gráfico de las múltiples incisiones en cuello que se pueden realizar y siempre siguiendo esas líneas líneas de tensión para evitar una cicatrización pues inadecuada. ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar? Pues tenemos primero, como ya les habíamos mencionado, asegurar la vía aérea, una asepsia y antisepsia, colocación de campos estériles e infiltrar. ¿Dónde vamos a infiltrar? Pues tenemos que marcar nuestros límites. Una incisión de aproximadamente 5 centímetros, 3 centímetros por debajo del reborde mandibular, y alguno de mis compañeros que me diga las referencias anatómicas que nosotros tomamos en cuenta para hacer esta incisión y marcaje de este tipo de incisión. Hola, Cari. Las referencias que tomamos en primera instancia, localizamos la mastoides y marcamos una línea que va desde la mastoides hacia el manubrio external. Ahí ya tenemos marcado el borde anterior del esternocleido mastoideo. Posteriormente, marcamos 2 dedos inferior al reborde de la mandíbula y 2 centímetros o 2 dedos adelante realizamos la incisión, aproximadamente 7 centímetros.
Sí, exactamente, esas son las incisiones que dijo Ada, mi compañero. Pues es el borde anterior del esternocleidomastoideo y nosotros lo utilizamos así, marcando la mastoides hacia el manubrio. Ahí tenemos el borde anterior del esternocleidomastoideo, el reborde mandibular y el rafe medio. 3 centímetros por debajo del borde mandibular marcamos nuestra incisión, es decir, por delante del esternocleidomastoideo. Y pues es una manera muy pues práctica que tenemos para hacerlo, ya sea siguiendo la literatura, y siempre lo hacemos así como nos marca. Hay que hacer hemostasia en la piel con el bajo subplasmal y hacer la maniobra de Martin. Posteriormente tenemos que hacer una disección de la aponeurosis superficial de la fase cervical profunda hasta que llegamos a la glándula maxilar y ahí entramos al espacio submaxilar. ¿Alguien de mis compañeritos R1 que me quiera ayudar a decir cuál es la maniobra de Martin? Sí, Cari. Buenas noches. Pues la manera de Martin, como ahí está, se puede ver en la imagen, pues es ligar la arteria facial en su vena y dirigirlas hacia arriba para proteger la rama del facial mandibular. Sí, exactamente, Andrés. Esa es la maniobra de Martin. Pues aquí nosotros protegemos para no paralizar el nervio facial y, como lo comentaba el doctor Chávez en la clase de anatomía de espacios profundos de cuello, nosotros al entrar al espacio submaxilar vamos a encontrar la glándula submaxilar, el conducto de Wharton, el nervio lingual, la vena y la arteria facial, la rama marginal del nervio facial y los músculos. Pues vemos el miloioideo, vamos a ver que tenemos de referencia el vientre anterior del digástrico, y este abordaje también se puede hacer para hacer una resección de glándula submaxilar. Nosotros hacemos una disección Roma con el dedo. Dice la literatura que cuando tenemos una sospecha de que el paciente usa drogas intravenosas, no debemos de meter el dedo porque muy probablemente pueda haber quedado ahí la jeringa pues, en el cuello o algo así, pero aquí pues prácticamente la mayoría de nuestros pacientes no consumen drogas intravenosas. Las más comunes pues, son marihuana, cocaína, cristal. Entonces, nosotros prácticamente cuando entramos con disección Roma y con el dedo, los espacios solitos se van disecando de la pus que había y pues del gas a veces. Entonces, se retrae lateralmente la glándula submaxilar, se identifica el vientre posterior del digástrico y se hace disección Roma de los espacios profundos del cuello. Se hace un drenaje, toma de muestra en el mismo tiempo quirúrgico ahí en cuanto empieza a salir la pus, ya que tenemos bien localizado y bien drenado el absceso, lo irrigamos, le podemos poner un Penrose y valorar el cierre. La verdad, nosotros nuestros resultados y evitamos complicaciones de recurrencia del absceso dejando sin cierre y que el paciente cierre de segunda intención. La verdad, pues yo he visto que muchos pacientes los operan en la priva, los cierran y al final de cuentas vienen aquí porque no mejoran, y pues dejándolo por segunda intención, prácticamente es muy difícil que los pacientes recurran o que no mejoren. Igual con todo el abordaje multidisciplinario que le damos al paciente. Este es un ejemplo de pues, un absceso submaxilar. Incluso también aquí se compromete el submentoniano y un poquito el submaxilar del otro lado. Sin embargo, es predominantemente el lado izquierdo y muchas veces de este lado podemos acceder al submentoniano. Se hace el marcaje, se hace lo que ya dijimos, el cordojo subplasmal, entramos al espacio submaxilar y vamos a encontrar esas estructuras anatómicas que ya dijimos. Podemos hacerlo de manera bilateral, hacer revisión de cavidad oral y ver si se tiene que extraer el diente o no. Nosotros pues le dejamos la chamba al odontólogo posteriormente. Nosotros nos abocamos en prevenir complicaciones y darle un tratamiento al paciente muy óptimo y la verdad con muy buenos resultados. Esta es una imagen, un video del servicio del pan de cada día. Perdón, esta es unas imágenes de un abordaje de una resección de la glándula submaxilar que prácticamente, como ya lo habíamos visto, es el mismo marcaje. Y ahora sí, el video que les comentaba de que, pues ya ven ustedes que nos llega un absceso semanal o incluso hasta 5 abscesos hemos tenido en una semana. Aquí vemos que mi compañera absceso, creo que estábamos Ivonne, Petri y yo. El doctor Petri me hizo el favor de pasarme el video. Aquí
en cuanto sale la pus, en cuanto incidimos piel empieza a salir pus, tomamos muestra para cultivo y empezamos a drenar todo el absceso. Inmediatamente después de la incisión en piel sale, pues, como pueden ver, la pus. Y le seguimos aplastando y pues sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Hacemos disección roma con una pinza y después con nuestro dedito. Y obtenemos más material purulento. En las guardias de la doctora Bere nos han tocado muchos. Y pues en las incisiones y drenaje transcervical hay que tener consideraciones específicas. Prácticamente los otros bueno, el abordaje que les enseñé anteriormente es para abscesos que están localizados su maxilar, su mentoniano. Y si queremos acceder al espacio parafaringeo y pterigoideo, tenemos que retraer la glándula hacia anterior, disecar la parte superior y medial del vientre del digástrico para poder entrar al espacio parafaringeo. Es muy fácil, se siente como tu dedito así se mete en el espacio parafaringeo y pues cuando vemos en una tomografía previa que el espacio parafaringeo, la grasa estaba borrada, desplazada o veíamos una colección, pues se diseca muy fácilmente. Y para poder acceder al espacio prevertebral y retrofaringeo, tenemos que identificar la fascia prevertebral por medio de una retracción y medial de los músculos hacia medial y a la vaina carotidia hacia lateral y a un nivel de la inferior de la bifurcación carotidia podemos acceder a esta fascia prevertebral para poder acceder a esos espacios. A mí me parece que el espacio retrofaringeo se aborda de manera muy fácil de vientre oral, sin embargo, cuando vamos a poder acceder de manera por un abordaje transcervical, pues cuando el paciente no ocupe, bueno, no tenga una apertura oral, que esté con una, no sé, que haya tenido un antecedente de una fractura mandibular y la tenga fija, o que tenga un trismus muy pronunciado que no haya podido vencer y se le ha tenido que hacer una traquetomía para asegurar la vía aérea, esta puede ser una manera, pues, alternativa de abordar al paciente con un absceso retrofaringeo. ¿Cuáles son otras consideraciones específicas? Una incisión horizontal en la línea media te da un acceso a tiroides y la tráquea, o sea, es decir, no por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Muchas veces cuando los espacios están las abscesos están muy localizados, se puede hacer una incisión horizontal en la línea media. Sin embargo, cuando están muy dispersos en todo un cuello, hacemos lo que le llamamos nosotros contraaperturas, es decir, la línea clásica y después una más abajo para poder acceder y que no se empiece a coleccionar ahí y tener un mejor acceso y drenarlo en las curaciones. Una incisión horizontal izquierda baja, se puede disecar la fascia prevertebral a la vaina carotidia, es decir, un poquito más baja la incisión y podemos también acceder al esófago y hasta mediastino superior. Estas son unas fotos y un video de una exploración de cuello donde se ve ahí la vaina carotidia. La doctora Alba me hizo el favor de pasarme estas imágenes, donde en esta ocasión no fue por un motivo infeccioso, sin embargo aquí se ve claramente pues el paquetito neurovascular. Y otra incisión es una parotidia preauricular, que tenemos acceso a la parótida y a los espacios temporales, ya sea superficial o profundo. Y muchas veces sí se puede considerar cerrar parte de la incisión y dejar Penrose o pues ya sea depende del paciente. ¿Cómo se hace el drenaje de una infección en un espacio parotidio? Pues vamos a marcar, primero pues asegurar la vía aérea, asepsia y colocación de campos estériles, se infiltra y se va a hacer la incisión 1 centímetro por delante del trago hasta la porción inferior del lóbulo de la oreja, continuar hacia atrás a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo. Se va a realizar un colgajo, una disección del ESMAS y se va a aperturar con pinzas de acinos glandulares.
se irriga y pues a consideración del cierre va a quedar pues del cirujano y se coloca pues el Penrose. Y la horizontal submentoniana que ya les mencionaba para una angina de Ludwig, aquí en esta imagen vemos que el paciente está asegurada la vía aérea con una traqueotomía porque pues es prioridad que tenga si tiene un absceso submentoniano y submaxilar bilateral, como vemos que le pusieron Penrose, y eso es lo que yo les decía, pues que a veces hacen unas incisiones muy pequeñas y ahí le ponen Penrose. Sin embargo, pues nosotros estamos acostumbrados pues a curar a los pacientes de manera más efectiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, Karen. Todo bien, Karen. Bueno, aquí esta fotito donde vemos que vamos a pasar a las complicaciones del drenaje de absceso profundo de cuello. Una de las complicaciones quirúrgicas va a ser ruptura o reducción de la arteria carótida. Esta solamente está dada en un 3 a 4% de los pacientes y tiene una mortalidad del 80%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que el paciente tenga necrosis, infección, radioterapia previa, un tumor que afecte la pared arterial y una disección brusca de la adventicia. En este paciente es muy evidente que nosotros tenemos pacientes con antecedentes de cáncer en cabeza y cuello que les están dando radioterapia y aparte de eso se les infecta un ganglio o se hacen una infección en algún espacio profundo del cuello y pues este es un factor de riesgo para que durante la cirugía tengamos el cuello pues radiado, fibrótico, no haya una estructura normal o una anatomía normal como frecuentemente la vemos. Y con estos pacientes, el intraoperatorio tenemos que hacer una reparación primaria y una valoración rápida por angiología. Y en el posoperatorio, pues la herida tenemos que exposicionar la carótida y pues control de la hemorragia, compresión, líquidos y la ligadura lejos de la herida contaminada. Aquí sí, evidentemente, necesitamos de una valoración por angio. Y el tratamiento, como ya les dije, es control de la hemorragia, líquidos, transfusión y la ligadura. La ruptura o lesión de la vena yugular es menos de 1.3% de los pacientes, una complicación muy rara, factores de riesgo que el paciente tenga tabaquismo o desnutrición, y el tratamiento es reparación ya sea por rafia primaria, resección anastomosis con parche de otra vena, y si está muy inestable el paciente hacer una ligadura. Es decir, pues nos da más chance del paciente de hacerle una reparación que pues a la arteria carótida, porque la mortalidad es del 80%. Afortunadamente yo en el año que tengo pues aquí no me ha tocado ver ninguna complicación de este tipo y una de las más comunes es la lesión de la rama marginal mandibular del nervio facial. Esta, como ya lo comentamos anteriormente, se disminuye con el riesgo con la maniobra de Martin, con una buena marcaje de las incisiones, hacerlas no tan superiores. Sin embargo, a veces el paciente viene con un edema importante que no se alcanza a lograr visualizar cuál es el borde inferior de la mandíbula de tan edematizado que está. Hacemos la maniobra de Martin para disminuir el riesgo, sin embargo es una complicación que pues no es mortal y sí puede pasar. Esa sí me ha tocado verla, como la inervación de esta rama va a ser del depresor del labio inferior y el depresor del ángulo de la boca. Vemos que pues tenemos la desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Y muchas veces los pacientes se recuperan porque solamente el paciente se lesionó y no se hizo una transficción del nervio facial. Entonces, vamos a pasar al tema de drenajes quirúrgicos y terapia VAC. Los drenajes quirúrgicos vamos a tener que son un sistema de eliminación o evacuación de ya sea pus, gas, material celomático, linfático, exudado o secreciones. Y estos pueden ser, su función es cuantificar los líquidos, ver sus características macroscópicas, evacuarlos, evitar infecciones y puede ser un sistema de inyección de material hacia la cavidad que nosotros queremos. ¿Cuáles son las indicaciones de estos? Pues colapsar el espacio muerto quirúrgico para evitar que se acumule más secreción y se infecte, hacer un drenaje localizado a la cavidad de una detección temprana de fuga, es decir, si tenemos bastante líquido que estamos drenando, podemos sospechar en una fuga, control de una fístula establecida, en una cirugía contaminada, hemorragia o colecciones serosas o purulentas, podemos dejar un drenaje.
pues prácticamente colecciones cerosas o purulentas nos compete a este ámbito, a esta clase. ¿Cuál es la clasificación de los drenajes quirúrgicos? Según el objetivo, ya sea profiláctico o terapéutico. Pues profiláctico es prevenir la infección con la intención de que se corrija pues no, evitar la infección prácticamente es el profiláctico. Y evitar la formación de colecciones. Como ya les mencioné, si drenamos a un paciente y hay más colección, esa colección si es sangre, es un caldo de cultivo y se puede volver a infectar. Así como ver las complicaciones o prevenirlas. Y terapéutico, pues ya cuando hay una complicación. Un tipo de drenaje profiláctico es cuando se hace una parotidiectomía, se deja un drenovac para evitar complicaciones. Puede ser un tipo de drenaje profiláctico, evitar la infección. El terapéutico es cuando dejamos el Penrose posteriormente que ya está el absceso drenado. El drenaje puede ser abierto o puede ser cerrado, y según el mecanismo de acción, pasivos, o sea que estos actúan prácticamente por rozamiento o gravedad, y los activos que son por aspiración. ¿Cuáles son las ventajas de un drenaje pasivo? Pues que la evaluación de la naturaleza de los fluidos, como ya les mencioné, características macroscópicas, previene el ascenso bacteriano, porque va en contra de la gravedad, elimina un espacio muerto y favorece la cicatrización de la herida. ¿Cuáles son las desventajas? Que van a depender de la gravedad y la localización del drenaje, y que su drenaje probablemente se puede obstruir muy fácilmente o colapsarse y no estar haciendo su función. ¿Cuáles son ejemplos de esos drenajes pasivos? El Penrose, la TD Care, que es un biliar, y el Cystocat, que se hace por una punción suprapúbica, neurología. El Penrose, el que más utilizamos nosotros, es un caucho aplanado o circular, tiene una única luz virtual, como ya les dije, a veces se colapsa, el diámetro puede ser variado en pulgadas, y la aplicación ahorita nosotros es en abscesos y cirugía de cavidad abdominal. Otro drenaje pasivo es la gasa, que actúa por capilaridad, y la aplicación en herida y abscesos también. Se puede retirar y se puede poner ahí impregnada con suero salino. Nosotros a veces también dejamos empaquetado el absceso con una gasita ahí con suero salino. Y cuando la quitamos ya vemos que tiene ahí pues su pusecita o material serohemático. También ahí evaluamos la característica del líquido que está saliendo. Una teja puede ser de Silastic, pues un plástico flexible, ovalado y estriado que actúa por capilaridad. Se va a asegurar a la piel con un punto de sutura, al igual que el Penrose, que se pone con una seda y se va a retirar progresivamente. ¿Cuáles son los drenajes activos? El Jackson Pratt Redon y el Drenovac y el VAC. ¿Cuáles son las ventajas? Que mantienen la herida seca, remueven el fluido eficientemente y puede ser colocado en cualquier lugar. Previenen el ascenso bacteriano, favorece la cicatrización de la herida y permite la evaluación del volumen y la naturaleza del fluido. La desventaja es que la presión negativa pueda lastimar el tejido, es decir, tanta succión que esté provocando este drenaje activo puede lastimar el tejido que esté circundante, y el drenaje puede ser obstruido por tejido también. Y por coagulitos, a veces hemos visto el Drenovac, pues que hacemos ahí el vacío y tenemos que estar aspirando porque el coágulo no deja que pase todo el líquido. El Drenovac ya lo conocemos la mayoría, es flexible, tiene un extremo hermético, tiene un recipiente colector, se hace un vacío intencionado, se apachurra ese recipiente en forma de acordeón y se conecta una vez que está todo apachurrado para que conforme se vaya expandiendo vaya haciendo este vacío y nos logre sacar el líquido de la cavidad que tenemos. El retiro es fácil y pues es algo muy práctico. Lo utilizamos, como les digo, muchas veces en posterior a paroidectomías. ¿Cuáles son las complicaciones de drenajes quirúrgicos? Que puede haber una invasión bacteriana ascendente, la reacción de cuerpo extraño, que no se ponga bien, que haya mal posicionamiento, que ocasionen dolor, que el drenaje sea insuficiente, que se quite prematuramente antes de que se necesitara, y dehiscencias. Y ahora entrando de lleno con la terapia VAC. Esta es una terapia de presión negativa, Negative Pressure Wound Therapy, y se va a utilizar un apósito especial. Aquí VAC significa Vacuum Assisted Closure, que es una terapia de cierre asistido y prácticamente su principio de acción es la presión negativa. Se utiliza un apósito especial y usando como una esponja,
y es un dispositivo vacío que va a promover la cicatrización de las heridas, como ya les mencioné, aplicando la presión negativa. Se sella la herida y se aplica una succión continua. Lo vamos a resumir en el apósito especial o la esponja, dispositivo vacío que aplica la presión negativa, se sella la herida como lo vimos en esta imagen, hay una succión continua y esto nos ayuda a la cicatrización de las heridas. Un poquito de historia. En 1983, Sharkner y Fleischmann iniciaron con una terapia de drenaje con presión negativa utilizando gasa para curar las heridas. Y Argenta y Moriguas en el 97 usaron este sistema de presión subatmosférica a través de una espuma de poliuretano con una estructura de poros abiertos para acelerar la cicatrización y desarrollaron el sistema Wambach. Estos, no recuerdo si eran cirujanos, pero ellos usaban ese sistema VAC principalmente en úlceras por presión y pie diabético. En el 97 fue cuando la FDA aprobó ese sistema VAC y pues prácticamente ellos empezaron desde el 95, el 97 fue cuando la FDA estuvo aprobada. Ellos en el 2016 recibieron el premio de innovación del Colegio Americano de Cirugía. Y en el 2006, Schuster inicia con este sistema VAC en la aplicación de cabeza y cuello. Es decir, él había una herida facial grande e infectada, le puso sistema VAC y tuvo muy buenos resultados. ¿Cuáles son las unidades de la terapia VAC? Tenemos los apósitos, que son Granofoam, que son estos. Puede ser esta que es plateada. La plateada es de poliuretano absorbida en plata iónica, es decir, todos conocemos las características que tiene la plata en las infecciones bacterianas. Esas esponjas tienen plata iónica y hay unas esponjas negras que tienen un poliuretano hidrofóbico, es decir, repelen agua y tienen los poros de 400 a 600 micrómetros. Sin embargo, hay una blanca que no la puse en imagen, pero los que hemos utilizado el sistema VAC conocemos. Esa es una esponja o un apósito de alcohol de polivinilo hidrofílica, es decir, retiene la humedad y tiene los poros de 0.2 a 1 micrómetro. Esta esponjita blanca se pone en paquetes neurovasculares o estructuras que se pueden lesionar muy fácilmente y así protegen ese tipo de estructuras al sistema de vacío. Se pone primero la esponjita blanca, por ejemplo, si la usamos en cuello, la ponemos cerca del paquete vasculonervioso del cuello y encima pues ya se puede poner la esponjita, la que tiene plata. Esta se puede poner en túneles muy socavados o en estructuras muy sensibles, como ya lo dije. Cuando no solo nosotros utilizamos VAC, es muy frecuente en trauma y también en cirugía general. Entonces, esta esponjita blanca sirve para las asas intestinales, para estructuras como los órganos y huesos expuestos. Y está el VAC Therapy Unit, que es la maquinita, y el SensaTrack, que es una tipo de manguerita que va conectada encima de la esponja y se conecta al Therapy Unit para estar haciendo la presión negativa. Ahorita les voy a mostrar más adelante un video para que esto nos quede más claro. Una de las opciones que tiene el sistema VAC es instilar un material, es decir, estar irrigando la esponja, por ejemplo, no sé, de microdacin o de algún tipo de otro tipo de líquido. También tiene la opción de instilación. Vemos que prácticamente, ¿cuál es el mecanismo de acción del sistema VAC? El sistema VAC va a contribuir a estimular el crecimiento del tejido de granulación, disminuye la contaminación bacteriana, reduce la muerte celular por deshidratación porque siempre está húmedo ahí y va aproximando sus extremos, influyendo positivamente en la reducción del edema y va afrontando los bordes con esta terapia de presión negativa. Ayuda el flujo vascular y provoca un estiramiento mecánico que aumenta la mitosis. Cuando las células y el tejido circundante, es decir, el espacio profundo del cuello está infectado, tenemos una liberación de citocinas inflamatorias, mediadores inflamatorios y bacterias. Estos van a poner en marcha la cascada inflamatoria que ya conocemos. Esto va a causar edema y fuga capilar y van a dañar la microcirculatura de todo lo que está adyacente, lo que nos va a dar una isquemia, necrosis y muerte celular. La cascada de inflamación nos causa la isquemia, necrosis y muerte. Entonces, con el sistema VAC o el sistema de presión negativa, vamos a quitar todo este líquido intersticial que nos está hematizando las células y no está permitiendo que llegue el flujo sanguíneo a estas para mantenerlas pues con vida.
y se evacúa, así como evacúa todo el líquido, también se lleva células inflamatorias y se lleva bacterias. Se va a descomprimir los vasos pequeños que tenemos alrededor de la herida y va a mejorar la microcirculación. Como ya les mencioné, a las células que están aquí afectadas les llega oxígeno, les llegan mayores leucocitos para combatir la infección y posteriormente por contacto empieza a estimular a las células de los fibroblastos para una angiogénesis, una granulación y una proliferación celular gracias a toda esta tensión biomecánica. ¿Y cuáles son las ventajas clínicas? Pues proporciona un entorno cerrado y húmedo para la curación de las heridas, disminución del volumen de la herida, un aumento del tejido viable, esto lo vamos a ver en un artículo más adelante, elimina el exceso del fluido que puede inhibir la curación de la herida, ayuda a eliminar el fluido intersticial, promueve la granulación. Todo esto es lo que ya les mencioné, un trauma o una contaminación va a dañar a las células debilita los capilares, hay una fuga intravascular del líquido intersticial, la presión del intersticio es una presión extrínseca de los fluidos y comprimen los vasos microvasculares, no hay un intercambio de oxígeno y CO2, glucosa, urea, y pues hay una muerte celular. Aquí va a actuar la terapia VAC. En la fuga capilar y el líquido intersticial, pues retiene todo el líquido, todas las citoquinas inflamatorias y descomprime el intersticio para que tenga mayor, aquí todo esto, para que tenga mayor llegada de oxígeno y mejora del flujo sanguíneo. Creo que este es un video, no. Aquí es un estudio donde Saxena creó un modelo informático y comparó predicciones ofrecidas por su modelo en secciones histológicas tratadas con presión negativa. Ellos demostraron que los elementos tisulares sometidos a la tensión entre un 5 y menos 20% promovían la división celular y la elaboración de crecimiento y la angiogénesis, lo que ya les habíamos mencionado. Toda esta presión ayuda a la proliferación celular. Morwax mostró la habitación de la necrosis tisular en una quemadura, por lo que estableció una presión negativa de manera temprana. También Redix in vivo hizo una visualización microscópica en tiempo real de la microcirculación, demostrando una ampliación de las arteriolas bajo presión negativa. El flujo microvascular, según Lee, fue mejorado, demostrando la aprobación de nuevos capilares. Todo lo que ya les dije aquí, pues está sustentado con estos artículos que les han dado buenos resultados. El mecanismo de acción, ahora sí el video, se los voy a poner, está cortito. Hay fuerzas de macrotensión y microtensión. Entonces, como ya les mencionaba, hay fuerzas de macrotensión y microtensión que van a hacer una elongación visible de la presión negativa en la espuma y va a acercar estos bordes de la herida. Por solamente el contacto de la esponja y la presión negativa,
se remueve el exudado de materiales infecciosos. Y la microtensión es cuando se reduce el edema y hay una micro deformación a nivel vascular que van a promover la perfusión y la granulación, como ya les había comentado. Este es un resumen a grandes rasgos de todo lo que hace la terapia VAC, la macrodeformación con la contracción del tejido, la microdeformación con la diferenciación, termorregulación, activación neurocutánea y modulación de la inflamación, remoción del fluido por las fuerzas de cizallamiento, modulación de la inflamación, carga bacteriana y el ambiente del herido optimizado. Se hace hay una humedad ahí, una termorregulación, el líquido extracelular y las características de la herida. Lo que no podemos estar haciendo es cambiar el sistema bacteriario, se hace cada 72 horas y pues también evita la contaminación de la herida y el paciente sale muy beneficiado de este sistema porque también no le duele tanto las curaciones, también en la institución se ahorra pues la buprenorfina, lo del microdacin, las gasas, todo eso, y pues el R1 no hace curaciones cada 8 horas. Este es un video de cómo se coloca la esponja. Tenemos que medirla primero, limpiar los bordes. Una adecuada asepsia del paciente. A mí se me tocó ver colocación de varios sistemas VAC y la verdad es que sí había un tejido de granulación muy bonito. Se coloca la esponja, ya sea la negra, en este caso no hay estructuras que se puedan dañar para colocar la esponja blanca. Tenemos que medir bien antes de colocar la esponja porque no se puede cortar ahí adentro. Posteriormente que colocas la esponja pones el plástico, como te dice, primero el 1, luego el 2 y posteriormente se recorta con tijeritas el plástico para dejar la esponja de unos 2.5 centímetros. Y posteriormente ahí se va a colocar el Sensatrack, se le quita el plástico número 1, el número 2 se coloca y se quita por último la última capa. Este se va a conectar, el Sensatrack se conecta a la unidad de VAC, a la Therapy Unit, y ya sea si se instila o no, vamos a empezar a crear este sistema de presión negativa. Muchas veces tienes que colocar muy bien el sistema VAC porque te va a marcar fuga o que no está bien conectado por poquito que no selle bien el plastiquito, pues ya tienes que volverlo a colocar y empieza a succionar. El paciente siente cómo se succiona y en este canister empieza a acumularse el líquido. Es impresionante cómo ver que una herida no está tan contaminada a veces, empieza ahí a acumularse todo el líquido. Vamos a entrar a los artículos, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, estos datos están rápidos, nada más les voy a mostrar prácticamente cómo en el laringoscope. Este es un artículo de Florencia, Italia. El autor le pone un VAC a un absceso que envolvía mediastino superior. Vemos aquí la tomografía, cómo está involucrado mediastino superior, en un absceso profundo del cuello, vemos aquí el parafaringio. Y pues le puso un VAC, hicieron una incisión muy grande aquí en el platismo, hicieron una incisión horizontal o en palo de golf, ponen el VAC y era un paciente masculino de 57 años de edad, inmunocompetente, pero le habían drenado mal un perimigdalino, se lo drenaron según del lado derecho, lo aspiraron por ultrasonido. Yo creo que por este espacio, le colocaron o sea, sangró mucho, lo tuvieron que intubar, le colocaron el VAC, le hicieron una tomografía, lo drenaron y 10 días después empezó a tolerar la vía oral el paciente, 2 días después lo dieron de alta y en el seguimiento de un mes estaba el paciente muy bien. Entonces, el paciente a los 3 días que tuvo el VAC le drenó en el canister 300 cc de material purulento. El paciente pues vivió y está muy bien. En la conclusión del autor es que dice que este caso ilustra la posibilidad de evitar más procedimientos extensos como una toracotomía y que es potencialmente mortal en el tratamiento de los abscesos del cuello que se extienden al mediastino y enfatiza el potencial de la aplicación del VAC en la gestión de abscesos profundos del cuello. Entonces es una presentación de un caso que tuvo mediastinitis, le pusieron VAC y le fue bien. En la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial también hicieron una publicación de un caso. La verdad, nosotros tuvimos muchísimos casos aquí que le pusimos VAC, ellos tuvieron uno, le pusieron VAC y lo publicaron en su revista. Entonces,
Era un paciente que tuvo una fractura de mandíbula, le pusieron su plaquita, se les infectó, hizo ahí osteomielitis, el paciente tenía 70 años, le habían hecho resección mandibular y le pusieron un VAC. A los 16 días de que le pusieron VAC ya había tejido de granulación. De verdad sí se ve bonito el tejido de granulación cuando les ponen VAC, perdón. Y el artículo más bonito, pues, es una serie de casos. Entonces, pues, tuvimos 2 presentaciones de un caso. Según, pues, la literatura o la escala de los estudios, pues, es la más bajito que hay en la pirámide. Y, pues, la serie de casos, la verdad, pues, es algo más elaborado y muy bien realizado. Lo hizo, pues, el doctor Gobea, nuestro jefe de servicio. Y, en este caso, es un ensayo clínico abierto. No fue una serie de casos, fue un ensayo clínico abierto donde se hicieron 2 grupos. El grupo A se le hizo terapia VAC y el grupo B fueron las curaciones normales. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años y se le hizo que tuvieran una clásica unilateral o bilateral con una diseminación mayor de 7 centímetros. ¿Cuáles fueron las variables que se midieron? El porcentaje de granulación, el tiempo de cicatrización, los microorganismos que estuvieron en el absceso, el tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones y la mortalidad. El tejido de granulación se evaluó mediante el programa IMAGE-J, que, pues, como les comentaba, había un grupo A que se les puso el VAC y el grupo B. Al grupo A se le hizo drenaje quirúrgico, cultivos de secreciones, la terapia VAC, recambio cada 72 horas, cultivos cada recambio y cierre primario de la herida. A diferencia del grupo B, que fue un drenaje quirúrgico, cultivos de secreciones, curación cada 8 horas, cada 12 horas, cada 72 horas, cultivos cada curación, cada 72 horas y el cierre primario. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues el espacio submaxilar fue uno de los espacios más afectados, en total 17, le siguió el parafaringio, el submentoniano y al final tuvimos uno con retrofaringio. La estancia intrahospitalaria en el grupo A tuvo 12.33 días, más menos 5, y para el grupo B 12.83 días, más menos 8 días. Sin embargo, en el análisis estadístico en la estancia intrahospitalaria tenemos una P de 0.43, es decir, no es menor de 0.05, por lo tanto, pues no fue significativo en la estancia intrahospitalaria. Sin embargo, el tejido de granulación fue en mayor porcentaje y con un desarrollo más rápido en la terapia VAC. Esto fue en el grupo de la terapia VAC, el tejido viable inicial fue de 11%, posterior del 62%, y en el grupo de las curaciones, inicial de un 10%, posterior a un 36%, por lo cual este sí fue estadísticamente significativo. Y en los días para lograr la cicatrización, en el grupo VAC fueron 22 días con una desviación estándar de 6 y en el grupo de las curaciones fueron 38 días con una desviación estándar de 15 con una P de 0.01, lo cual es estadísticamente significativo. Quiere decir que hubo menos días para lograr la cicatrización en el grupo de la terapia VAC. Sin embargo, la estancia intrahospitalaria no fue significativa, fueron más o menos igual, pero los pacientes lograron más rápido la cicatrización, significativamente estadístico. Entonces, estos pacientes, hay que recalcar que son pacientes que son en una edad activa, o sea, laboralmente activa. Esos pacientes están incapacitados la mayoría y, pues, en estos días ya pueden ser más funcional para nuestra sociedad y que se vayan a trabajar. Entonces, pues eso sí ayuda muchísimo y así como el paciente tiene menos comorbilidades y le va mejor, pues, en su vida diaria, sin estar teniendo que venir a curaciones o estar todavía con su cavidadcita abierta. El microorganismo que más fue encontrado fue Staphylococcus aureus, como lo dice la literatura. En algunas ocasiones puede ser meticilino resistente, depende de la región. Y como ya les había mencionado aquí, en el grupo asistido al vacío, la inicial fue de 11, final del 62, y en el grupo B, inicial del 10, final del 36, y la P fue 0.002, significativamente estadístico. Las comorbilidades que tenían los pacientes, la mayoría eran de sobrepeso, diabetes, hipertensión y desnutrición. Y la etiología principalmente odontógena, seguida de infección de vías respiratorias superiores y por traumatismo en tercer lugar, lo cual también está, pues, muy parecido a lo que la dice la literatura mundial.
Estas son las fotos de una terapia con cierre al vacío antes de aplicar la terapia y en el cierre de día 22 días después. Y esa es la imagen del análisis cuando inició la terapia, y aquí vemos el tejido de granulación, que fue como se evaluaron a estos pacientes. Fueron 18 pacientes que se evaluaron. Y como conclusión de nuestro autor, dice que la terapia BAC es eficaz en el tratamiento de los abscesos profundos del cuello, reduce el tiempo de la cicatrización, incrementa el tejido viable, que fue algo muy importante también, permite suturar la herida en un periodo corto de tiempo y disminuye el trauma en las curaciones, el dolor del paciente, que le estén administrando buprenorfina, porque pues prácticamente muchos sí me ha tocado ver pues que sí lloran del dolor, a pesar de que les pones infiltración, que les pones buprenorfina, te odian mucho cuando les haces las curaciones. Pues hay un tejido infectado, no deja que se absorba bien la lidocaína o los anestésicos. Sin embargo, pues al final del día el paciente sí te termina agradeciendo de haberlo salvado de una enfermedad potencialmente mortal. Esta es una lectura recomendada, es un artículo que está en el Sevier, se hizo en la revista de cirugía oral maxilofacial, es del 2008, sin embargo, si tienen tiempo de leerlo, se me hizo muy bueno, está muy extenso, pues muy básico, y viene todo, imágenes muy ilustrativas también, y creo que eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, pregunta, recomendación. Hola, Voy buenas noches, ¿cómo estás? bien. Oye, muy bonita ponencia. Antes que nada, muchas felicidades para ti y para tu asesora Adri. Mi pregunta es la siguiente. En cuestión del uso del sistema VAC en el tratamiento para abscesos de cuello, que es lo que hablaste últimamente, ¿existe alguna contraindicación para utilizarlo en un absceso de cuello? Y si existe, pues cuál. Y también otra es si hay alguna desventaja en el uso del sistema VAC en cuestión de utilizarlo en abscesos de cuello. Sí, muy buena tu pregunta, May. Hay una contraindicación muy clara para usar el sistema VAC. Es, en nuestro caso, que haya positivo o sospecha de malignidad. Si hay positivo o sospecha de malignidad, es una contraindicación para usar el sistema VAC. También en algunos artículos mencionan, por ejemplo, cuando lo usan en cirugía general o trauma, que haya una ruptura de víscera hueca, o no puedes poner el sistema VAC porque es un sistema de presión negativa. Una de las desventajas en nosotros en cuello es que es difícil localizarlo alrededor de la vía aérea. Hay una habilidad para cerrar las fístulas salivales, es decir, no se puede pues, cerrar por una cicatrización de las fístulas. Y la otra es una creatividad para colocar las esponjas, es decir, tienes que ver cómo colocas las esponjas en el absceso pues para colocarlo, pero prácticamente la contraindicación es sospecha o positividad de malignidad. Buenas noches, Cari. Hola, buenas noches, doctor. Mira, una de las complicaciones, y no estoy seguro si la mencionaste o no, del drenaje de abscesos, es que accidentalmente se fistuliza a cavidad oral el drenaje, ¿sí? Y hemos visto fístulas grandes cuando hacen un drenaje un poco más agresivo de lo que debe de ser y se fistuliza a cavidad oral. Eso contraindica absolutamente la posibilidad de utilizar terapia VAC. Entonces, creo que en el manejo de abscesos con el uso de terapia VAC, el que existe una fístula hacia cavidad oral del absceso, eso no nos permite hacer un vacío y por consiguiente no podemos utilizar en forma eficiente la terapia VAC. Muchas gracias, doctor. Cabe resaltar pues que el doctor Chávez tiene una amplia experiencia también aquí en nuestro servicio, y tiene mucha razón. Sí me ha tocado ver una fístula en un drenaje hacia cavidad oral, y no la mencioné porque no venía en la literatura, pero tiene toda la razón en que sí existe. Es una complicación del drenaje y relativamente a frecuencia. Muchísimas gracias por su aportación, doctor. Gracias.
Quizás otro comentario sea en el manejo conservador de los abscesos profundos de cuello. En primer lugar, a veces pensamos o tenemos tanta experiencia en el manejo de los abscesos profundos de cuello ahí en el hospital, que enfrentar esto en forma privada es muy diferente. Y es muy diferente por ustedes, porque en lo privado solamente está el médico con su paciente. No tenemos a todos ustedes que nos apoyen en el manejo del absceso. Entonces, eso convierte en más complicado manejar un absceso profundo de cuello en la parte privada que en la parte institucional, ¿no? Eh, Obviamente tenemos que considerar cosas en el manejo privado que no se consideran en el manejo institucional. Eh, una diferencia entre el manejo de un absceso con terapia VAC y uno que no tenga terapia VAC desde el punto de vista privado son costos, ¿no? Obviamente esto implica que haya más curaciones y más seguimiento que con la terapia VAC, pero también va relacionado en relación a los costos. Y eso quizás sea el que frecuentemente en lo privado se caiga en errores de drenajes más conservadores o más considerados para el paciente, pero con malos resultados. Y en el manejo conservador de los abscesos, vi el video que presentaste del drenaje del absceso periamigdalino, y si se fijan, hacen una incisión muy superior, muy sobre la parte más abombada del paladar, en donde se encuentra una cantidad de material purulento importante. Sin embargo, hemos visto, como bien lo dijiste, la mucosa oral cicatriza muy rápidamente. Hemos visto drenajes incompletos por el sitio de la incisión. Entonces, la recomendación es que la hagan un poquito más hacia el tercio medio, de medio inferior, para que por gravedad tengan una mejor drenaje del absceso, ¿no? Igual manejos conservadores con punciones o pequeñas incisiones que hemos visto en las guardias, que también acaban drenándose en quirófano. Entonces, no siempre el manejo conservador es el mejor. A veces se le da la oportunidad al paciente, pero hay que tener mucho cuidado en qué pacientes elegir para saber qué respuesta va a tener, ¿no? Y no después meter un paciente con más dificultad a quirófano ya manipulado, ¿no? La otra es, creo que los criterios de Paradis para amigdalectomía no aplican tanto en el absceso periamigdalino. A veces el absceso periamigdalino, en la indicación de cirugía, creo que es mucho de escuela, ¿no? En el hecho de tratar de hacerlo en consulta o tratar de hacer la amigdalectomía en caliente. La amigdalectomía en caliente, en quien no lo ha hecho, se cree que el proceso inflamatorio, hay más sangrado y todo, y contrariamente a eso, por experiencia les digo, es menos sangrante el proceso, la amigdalectomía caliente que la amigdalectomía en frío, una vez que pasa el proceso del absceso, ¿no? Es más complejo quitar una angina después de un absceso periamigdalino que quitarla en caliente. Creo que el drenaje en consulta obedece más a los tiempos de quirófano y a la parte institucional que al óptimo de hacerlo, ¿no? Y eso ha sido controversial a lo largo de toda la vida, ¿eh? Ha sido tema de discusión caliente o frío, y a mí en lo personal prefiero hacer una amigdalectomía en caliente que una punción. He visto mejor respuesta, mejor resultado, el paciente evoluciona más rápido y en mi opinión es mejor, pero respeto a quien hace las amigdalectomías, digo, los drenajes por cavidad oral en consulta, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, doctor. Hola, Karin. Hola. Bueno, primero felicitarte también como May, muy buena clase, y muy didáctica. La verdad, yo tenía una dudita, cuando usas la terapia VAC, al momento de cerrar la herida,
¿tiene que hacerse hasta que el cultivo salga negativo o puede hacerse ya que la herida esté limpia aunque el cultivo esté positivo? Mira, esa pregunta te la voy a responder como viene en la literatura. Si alguno de nuestros maestros nos quiera compartir su experiencia, pues creo que es muy, muy, muy valorable. La literatura dice que el cierre después de haber utilizado la terapia BAC es con cultivos negativos, que hay una epitelización viable, libre de infección y que hay una evidencia clínica con una posibilidad de cierre. Son como 3 criterios que se deben de hacer para que tú consideres cerrar una herida después de haber utilizado terapia BAC. Ah, ok. Buenas noches. Hola, ¿todo Hola, ¿cómo están? bien? Oiga, pues una felicitación muy grande para usted y para su asesora. Muchas gracias. Tuvieron una revisión extensísima y bastante completa. Y qué tema tan interesante, pues, porque ahora sí podemos hablar de una forma, con conocimiento de causa, doctora. Claro Si que les sí. doy un poquito el antecedente del absceso de cuello, es una actividad que para ustedes es rutina y tenemos esa, pues no sé si llamarle fortuna o desfortuna, pero sí gran cantidad de casos. Ante esa situación tan apremiante de buscar alternativas, vino el pensarse en esta terapia BAC. Así como usted lo mencionaba, pues esta terapia BAC está totalmente contraindicada en la FDA. Ellos no recomiendan, este es un producto que tiene sus oficinas en Texas y otras oficinas en Florida, y lo intentaron pues de utilizar en el cuello y está, la misma casa comercial dice que está contraindicado por la FDA. Así nació la intención de utilizarlo a otro nivel, que no, porque nació primero en abdomen. En abdomen se utilizó esta terapia PAC, en abdómenes de esos que se dejan a cierres a tercera o cuarta intención. Entonces, del ver la utilidad que tiene para el músculo en el abdomen, se surgió esa necesidad de utilizarlo también en cuello. Y fuimos buscando la manera de hacerlo útil con esas capas que usted menciona, la diferencia de los diámetros de los poros, eso es lo que nos protege todo el ambiente vascular que tiene el cuello. Entonces, lo sometimos al gobierno de Estados Unidos, tenemos el código de autorización de Clinical Trial del gobierno de los Estados Unidos para que este trabajo también pueda incluir el uso del BAC en cuello por la FDA. Pero eso ya le corresponde a la casa comercial. En lo que usted refiere del manejo y de la experiencia que hay en el hospital, pues yo realmente los felicito porque cada día hay mejores resultados. Y esto es gracias a la evolución que han tenido sus profesores y todo el apego que ustedes le echan ahí, las ganas de limpiar, de que esté libre de pus, de ese absceso. Y así ha sido nuestra historia. Realmente somos de los centros en el mundo que mejor manejo tiene del absceso de cuello. Entonces, muchas felicidades, doctora, a su trabajo, a todos ustedes por lo que hacen por estos pacientes y han aprendido básicamente que la cirugía se realiza en menos de 24 horas. Tenemos una atención oportuna a nivel mundial, doctora. En ningún hospital se atiende tan rápido como el nuestro, porque el equipo de anestesiología, los encargados de quirófano, saben que el paciente de cuello es una urgencia, como usted lo refiere, muy claro, en relación a manejo de la vía aérea también. Y eso a ustedes les ha dado ese entrenamiento de la anatomía de cuello, porque ya no le tienen miedo las incisiones grandes, así como a la traqueotomía con anestesia local, que ya hablarán en otro tema, pero por supuesto que tiene que ver en esto del absceso profundo de cuello. Así que muchas felicidades y no sé si alguien más tenga alguna duda. La verdad que fue una evaluación objetiva a través de un método de Lima que menciona, en el que no era dependiendo de los ojos del explorador, era un análisis con una computadora que nos medía el porcentaje de la epitelización. Y eso permitió por primera vez en la historia de la medicina que un absceso pudiera suturarse. Entonces, ese trabajo llevó a algunos reconocimientos a nivel nacional, como el mejor artículo
de la revista de Cirugía y Cirujanos en ese año del 2016. Ganamos ahí un reconocimiento de la misma Academia Mexicana de Cirugía por ese trabajo que se hizo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Nada más felicitarlo, doctor, por ese trabajo. Sí había escuchado que había tenido ese premio y de otra manera también tenemos, como dijo, mucha experiencia en ese sentido. Es muy diferente estar en un centro donde tú te aprendes todos los espacios de cuello y te aprendes los límites, a que a las 3 de la mañana te tocan la puerta de urgencia y ves al paciente así. Entonces, prácticamente tú lo diagnosticas en cuanto lo ves y pues como... Creo que no quiero hablar. Sí, Listo. buenas noches, Karina. Sí. Pues muchas Nada gracias por más, su pregunta. nada más voy a terminar el punto porque luego se me olvida. Y doctor, tenemos ahí por ahí los dos artículos de infecciones de espacios profundos de cuello que fueron guiados de 2 tesis de nuestros R4 que salieron. Nada más ahí Esos falta trabajos refinarlo extraordinarios, doctora. Sí. para que también se puedan Vamos a publicar en publicarlos, una... doctora. Exactamente, también tenemos Claro que muchísimo sí. material que publicar. Ya vieron que publicaron un artículo de un caso de back en cuello, entonces nosotros tenemos muchísimos casos que publicar. Claro, claro. Ahora sí, Andresito. Sí, buenas noches. Pues muchas gracias, doctora Karina, por la presentación. Estuvo muy buena, muy entendible y muy extensa. Pues mi pregunta nomás es si se conoce o se sabe si hay una mayor tasa de recurrencia con el cierre por sistema VAC o por el sistema en segunda intención, o por el cerrado de segunda intención, pues. ¿Hay algún dato o se ha estudiado eso? En el artículo que mencionamos del doctor Gobea, hubo, por ejemplo, un paciente que no usó VAC, que se tuvo que meter a quirófano, y en el grupo de VAC hubo 2 pacientes que utilizaron VAC, que seguían con salida de material purulenta, pero recurrencias como tal, no se habían documentado. Okay. Una última recomendación es en el marcaje del cuello, cuando van a hacer un drenaje del absceso, como recomendación, bueno, marcan lo que es el borde mandibular, marcan el esternocleidomastoideo. Yo les recomiendo que marquen también la vía aérea. Marquen la altura del yoides, la altura del tiroides y la altura del cricoides. Marquen la vía aérea porque eso les va a dar mayores puntos de referencia para evitar complicaciones. Entonces, esa es una recomendación. Quien ha entrado conmigo saben que marco esto y marco los otros 2 referencias, pero me da seguridad saber dónde está la altura del yoides y la altura de la vía aérea, pues para evitar complicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Y felicidades por la plática, estuvo muy buena, muy bien documentada y los comentarios solamente son en base a la experiencia, pero en el fondo la plática muy buena. Quizás como recomendación solamente debe de haber mucho material del uso de la terapia VAC en cuello en nuestro servicio, para que los ejemplos que tienes en otros sitios anatómicos, pues los puedas enriquecer quitando eso y poniendo el uso de la terapia VAC en cuello, porque hay muchos videos por ahí circulando que deben de existir, solamente es cuestión de saber quién los tiene, pues para que los incluyeras, y eso le daría un toque más rico a tu plática, no dejando de reconocer que es muy buena. Muchísimas gracias, doctor Chávez. Bueno, pues parece que no hay más comentarios. Yo les agradezco a todos ustedes, doctora Karina en especial, a su asesor, y los excelentes comentarios del doctor Chávez. Muchas gracias por estar presentes ante la academia. Mis respetos y reconocimiento, todo esto, doctora Cari, a todos ustedes también. Muchísimas gracias, doctor Gobea. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, saludos, doctor Gobea. Buenas noches, doctor Chávez. Buenas noches a todos. Aquí andamos, pegados aquí, siguiéndolos.